La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Agradecemos a Leslie Ramírez por acompañarnos en la grabación del programa. En la realización está Carlos Vélez. Nuestro invitado hoy es Leslie Berrío, y él es un pianista, joven pianista antioqueño con estudios en la Universidad de Antioquia, también en España. Pero yo diría que, pues, además de gran pianista, un gran gestor cultural. Desde el sur del Valle de la Aburrá, desde el municipio de Caldas, ha desplegado una gran labor cultural y precisamente viene a contarnos, a mostrarnos, y vamos a poder escuchar a partes de un proyecto que viene realizando para que los colombianos podamos conocer la música de Luisa Calvo. De hecho, hay muchas obras de Luisa Calvo que quizás se conocen, algunas de ellas muy famosas para piano, pero este compositor hizo obras para arpa, danzas, himnos, canciones, bambucos, pasillos, valses, marchas, pasodobles, tangos, en fin, hay una gran cantidad de obras escritas por Luisa Calvo, y precisamente lo que está haciendo Leslie Berrío es rescatar esa obra integral, un proyecto que así lo denomina Leslie Berrío, un proyecto integral. Ya él lo había hecho con la música de Pedro Morales Pino, y ahora entonces está haciendo esta labor con el maestro Luisa Calvo, y para ello se ha unido, o se han venido uniendo más bien, instituciones o personas, entre ellas Carlos Rendón, Carolina Vélez, Mauricio Ortiz. Ese es el tema y nuestro invitado hoy en el programa radial Voces de Color y Música. Bienvenido, Leslie Berrío, al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Encantado de estar aquí, sobre todo haciendo esta tarea misional. Luisa Calvo nació en 1882, murió en 1945, con una historia particular que es quizás de lo que más se habla, que vivió en Agua de Dios, bueno, que es un gran compositor, y como decía al comienzo, que se conocen mucho, sobre todo sus intermezos para piano. Pero Leslie Berrío, en esa idea de que no solo, pues, el común, las personas, los melómanos, los coleccionistas conozcan la música de Luisa Calvo, está pensando también en los estudiantes, en los docentes de música, y cómo poder entonces integrar la música de Luisa Calvo a la formación de pianistas, de cantantes. Sí, se hace muy importante para mí esta tarea misional de que la música del compositor más reconocido de Colombia, Luis Antonio Calvo, en círculos de tertulias musicales para aficionados a la música andina colombiana, para aficionados al piano, para los estudiantes de piano, así como para que los maestros, profesores del instrumento puedan recomendar a sus pupilos nuevas músicas que no hemos escuchado. Conocemos obras muy bonitas y resulta que hay otras que pueden ser quizás más hermosas, pero como no las hemos escuchado, la tarea de descifrar a veces primeras ediciones o manuscritos es una tarea intensa. Por eso creo que el aporte está en el audio, en el video y en la edición de partituras.
Carolina Vélez es soprano, estudiante en la Universidad de Antioquia y a punto ya de recibir su grado en la universidad. ¿Cómo se integra Carolina Vélez a este proyecto? Bueno, yo creo que fue principalmente a través del maestro Carlos Rendón, quien fue maestro de Leslie, el fundador de este proyecto, de Luisa Calvo. Entonces, por presentaciones en las que hemos coincidido, pues ahí me conoce Leslie y decide llamarme para cantar en este proyecto, para interpretar las obras vocales y también en la parte coral, porque el maestro Carlos es quien dirige la parte del coro y yo soy una de las integrantes del coro femenino que está haciendo la música religiosa de Luisa Calvo. Además, pues, resta decir que fue todavía más que la parte de la obra vocal de solistas, fue un gran descubrimiento la música religiosa, porque estaba completamente enterrada, nadie la había hecho y fue una coincidencia supremamente especial que fuera precisamente para coro femenino. Ese descubrimiento del que habla Carolina Vélez, Leslie Berrío y Carolina también, o sea, en la obra de Luisa Calvo, ustedes hoy están descubriendo cosas que no se conocían. Y bueno, por un lado pues la belleza de la que hablaba Leslie Berrío, pero por el otro lado entonces el aporte que hace un compositor de estos a la música colombiana. En 1932 se publicó en Turín, Italia, Arpa Mística, toda la música religiosa de Luis Antonio Calvo. Él escribió esto para las monjitas allá en Agua de Dios. Él musicalizaba los textos que le daban ellas, así como los que le daban los párrocos. Asistía a 9 iglesias porque tenía una vocación religiosa que en ese retiro obligado pudo también, digamos, volver a activar. Él trabajaba, pero no trabajaba, o sea, realizaba los oficios, hacía los oficios religiosos de 9 iglesias por amor a su música religiosa. Y ahí es donde cobra importancia, porque eso se cantó tal vez en Agua de Dios, pero no salió de Agua de Dios, se publicó por los salesianos en Turín y desde el 32 hasta el 2019 no se escuchó la música religiosa. Ha sido realmente un descubrimiento porque es una música muy transparente, es una música feliz y no sombría como la tradicional música religiosa. En el caso de Carolina, esta música interpretada por una joven como usted, bueno, el estudio suyo lo está haciendo desde el área de la lírica, ¿cierto? Pero sí, interpretada esta música, ¿qué ha encontrado usted en ella, en la música de Luisa Calvo? Bueno, mucha riqueza. La verdad, pues me sorprendió, porque en primera instancia uno se acerca como con la curiosidad, con el compromiso de divulgar la música de compositores colombianos, pero es un plus además que sea tan bonita. En la obra vocal, lo que he podido interpretar como solista, en los duetos, tríos, cuartetos y en lo que hago también en el coro, pues hay unas melodías hermosas, primero que todo. Hay giros armónicos interesantes, unos textos también muy lindos, la poesía es muy bella y yo diría que no solo tiene esa construcción pues intelectual, académica, sino que además hay como un interés de llegarle al pueblo, pues de llegarle a la gente, el que la gente se graba las melodías, les queda sonando, hay cierta facilidad en su música, cierta fluidez, transparencia, como decía Leslie, se ve mucho, yo diría que en casi toda su música. Quiero complementar algo. Y es que en la percepción de los textos, ahora que estamos abordando la música vocal de Luis Antonio Calvo, música vocal siempre con piano, los textos de los leads, de las canciones, de piano y voz, que son las que mayormente sí circulaban en editoriales y tenían representantes en otros países, a nivel de venta de partituras, los textos sí tienen una correlación con esa tragedia,
ese modo de sentir trágico del siglo XIX. Es un compositor romántico tardío, ¿sí? Y los textos en general, los que son de piano y voz, son tristes a la madre y al dolor y a la tragedia. Y los textos religiosos, incluso como hablaba Carolina, las melodías y las armonías se diferencian bastante, la música religiosa de la música de profana. Piano y voz, sí, de la música profana. Entonces, sí ha sido un buen descubrimiento en ese enfoque, porque cada vertiente no se repite la misma música en el mismo compositor. Bueno, vamos a escuchar, al comienzo pusimos un pedacito, vamos a escuchar una parte más de una de esas obras. Esta es para piano y violonchelo. Leslie, ¿estas obras originalmente estaban escritas para esos dos instrumentos o aquí tuviste que hacer algo? Sí, hay dos obras que adapté para piano y violonchelo. La primera de ellas es el Minuet en re bemol. Resulta que Luis Antonio Calvo, cuando estudió en Bogotá, interpretó el violonchelo en la Sinfónica de la Universidad Nacional, bajo la dirección de Guillermo Uribe Holguín, que fue su maestro durante 6 meses. Entonces, el cello al parecer fue su instrumento preferido. Hay una autobiografía corta de él donde él cuenta que en las tardes y algunas mañanas de Agua de Dios, en el andén de su casa, él se sentaba a interpretar el violonchelo y era un evento bonito, digamos, porque a través de esos momentos de relajación, digámoslo, de esparcimiento musical, él creaba algunas melodías que después sí se iban al piano. El caso de Rosarillo, que es la que pudimos y vamos a continuar escuchando, es una obra de la cual existe el score del piano y solo la parte del violonchelo, porque al parecer iba a ser un arreglo para cuerdas. Entonces, teniendo la parte del piano que es muy legible, más el violonchelo completo, lo que hice fue adaptarla para piano y violonchelo. Es realmente una obra preciosa que él se la dedicó a Efraín Orozco, a la orquesta Efraín Orozco y sus muchachos. Continuamos en Voces de Color y Música con nuestros invitados Leslie Berrío y Carolina Vélez. El maestro Luisa Calvo dejó entonces, Leslie, mucha obra que usted ha ido rescatando con amigos en Bogotá o no sé, ¿de dónde ha podido usted encontrar esa música? Creo que aquí vamos a contar un poco sobre la tragedia de la música colombiana. Y no solo es porque a veces hemos subestimado nuestras músicas y sus posibilidades de también representarse fuera, sino que en el caso, por ejemplo, de Luis Antonio Calvo, ha habido personajes y familias que en su momento, por dificultades económicas de Luisa Calvo, por ejemplo, como pasó con la partitura de Escenas Pintorescas de Colombia, la fantasía más extensa colombiana, es una fantasía de 1657 compases, dura alrededor de 50 minutos, fue ganadora del concurso Indulana Rosellón en 1941 y esa obra, cuando se interpretó primero en Medellín, pues se estaba buscando a nivel nacional una unidad para promover las músicas propias, porque lo que eran el bolero y el tango, las músicas extranjeras, estaban tomando un auge que estaba, digamos, opacando el sentir patrio, ¿sí?
Entonces esa fantasía está anclada en un momento histórico donde digamos que se entró al auge de la ola, y esa obra, cuando se interpretó en Bogotá por la Sinfónica de Colombia, un industrial le dijo a Luisa Calvo: deme ese manuscrito, y él le dio una ayuda económica. Entonces ese manuscrito estuvo perdido durante varios años. Así fue como hasta 1983 eso se fue a Estados Unidos, estuvo de herederos en herederos, y resulta que hay varias obras que han, con este proyecto que estamos haciendo este 2019, de la música religiosa, la música vocal, las adaptaciones para piano a cuatro manos, para piano solo, las obras originales. Hay familias que están empezando a escribir a través de las redes sociales, o directamente me han llamado diciéndome: mire, yo tengo esto y sé que nadie más lo tiene, y en algunos casos incluso les dejaban tocar mientras el concierto y después les retiraban la partitura, los dueños de esas partituras. Quizás puede ser porque Luis Antonio Calvo fue ese compositor que además sí pudo en esa época, porque estamos hablando de 1920, 1925 y 30, donde era un compositor que recibía regalías por las pianolas que sonaban su música, por las vitrolas y por la venta de partituras. Y recordemos que en nuestro país, y no solo en la actualidad, pocos han podido percibir regalías, sobre todo dentro de estas músicas, llamémoslas con comillas, más académicas. Entonces, sí es importante contar que Colombia, a través del gran trabajo que hizo Sergio Espina Romero, quien hizo su tesis doctoral que tiene el título Dolor que canta, él hizo esa tesis doctoral, se publicó el libro en 2017, gracias a él, que me compartió todo el levantamiento de obras que encontró, todo el archivo de partituras. Gracias a ese compartir es que yo pude acceder a muchas obras que en efecto nadie más tiene, pero que estaban en casas de particulares, en el Museo de Agua de Dios, muchas obras en casas de familias, y a través de la divulgación que hemos hecho como personas naturales y a través de instituciones como Bellas Artes, que se ha vinculado pues a hacer difusión de este proyecto, realmente hay personas particulares que me han llamado, por ejemplo, desde Bogotá, pero no una, varias. Vean, maestro Leslie, es que tengo los arreglos originales para 2 bandolas, guitarra, varios arreglos que hizo el maestro Calvo de sus obras, y resulta que, por ejemplo, en esas, hay que contar que quizás se trata de las primeras partituras escritas para bandola, porque en ese entonces la gente tocaba de oído, y los que leían partitura eran el tiple y la guitarra, por ejemplo. Vamos a escuchar ejemplos también de esas obras donde la voz es importante. Hay una que tenemos una grabación, de hecho son unas grabaciones que se hicieron en el auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín, y donde aparece el coro dirigido por el maestro Carlos Rendón. Escuchemos entonces apartes de una de estas obras de Luisa Calvo. Carolina, cuéntanos algo de esta obra y del coro en el cual estás participando con el maestro Carlos Rendón. Bueno, este coro va a cumplir 15 años. Inicialmente
era un coro de niños. Y fueron saliendo pues los chicos cuando les cambiaba la voz y quedó coro femenino. Sí, coro siempre ha sido pues coro de voces blancas. Entonces este proyecto llegó pues como anillo al dedo, porque se puede decir por ahí el 80% más o menos de la obra de arpa mística está para voces iguales, para coro femenino. Esta obra que estábamos escuchando, yo diría que es la más bella de todas las que hemos interpretado hasta el momento de arpa mística. Tanto la poesía, la armonía, yo diría que también es como la más compleja en esa parte de armónica. Y de hecho ha sido como también la que se lleva como los comentarios cuando la hemos interpretado, de qué obra tan bella, qué obra tan bonita. Al principio, cuando empezamos a acercarnos pues a estas obras, las primeritas eran a una sola voz, a veces a dos voces, muy sencillas. Cuando llegamos a esta fue pues un súper descubrimiento. Leslie, ¿cómo ha logrado usted también la integración de Carolina Vélez, de Mauricio Ortiz, que lo vamos a escuchar más adelante, del maestro Carlos Rendón? Y del violonchelista Steven claro. Casas, Sí, señor. muy buen violonchelista de la Universidad de Antioquia, Sí. Aún en proceso de formación. Pues tengo que contar aquí que gracias al maestro Carlos Alberto Rendón, el año terminando el 2018 tuve una reunión con él y le dije, bueno, llevo ya 2 años estudiando esta música, detrás de estas partituras, y le voy a hacer una propuesta, pero no puede ser incompleta, sino no se puede. Resulta que son 36 obras religiosas, entonces yo le dije, vea maestro, son 36 obras las que hay que montar. Usted dirá, y me dijo, listo, vamos a consultarle al coro y nos dedicamos el año 2019 a montar las 36 obras. A mí me parece que estos son momentos históricos porque en nuestro país normalmente se hacen antologías. Entonces, el maestro también dijo algo que me conmovió, y es que en sus palabras él decía más o menos como el espíritu de Luis Antonio Calvo está vivo. Cuando uno hace una obra que tiene una trascendencia, entonces ese espíritu sigue trabajando en el mundo. Es lo que está haciendo Luis Antonio Calvo, y realmente no es decir, yo tengo la iniciativa, pero es gracias a Luis Antonio Calvo, que después a través del maestro Rendón, y que el coro es un coro que tiene una voz propia, un sonido realmente trabajado, que le da calidad al proyecto. Y de ahí entonces yo estuve pues mirando quiénes pueden integrar y subirse a este barco, porque la propuesta para los cantantes son 22 canciones y hay que aprenderlas todas, porque la idea es que Colombia escuche esta versión en versión de piano y soprano y piano y tenor, ¿sí? Eso es un reto, porque habitualmente los intérpretes te van a decir, hacemos 5, probamos y después vemos si seguimos. Lo importante y la misión es que lo que no es tan bonito, o lo que, digamos, las obras más bonitas no opaquen las otras que hay que conocer. Entonces, por eso se llama integral. Y pues realmente creo que es el proyecto pues es un proyecto titánico en el sentido de dificultad, de que somos personas naturales las que lo estamos llevando adelante, de que poco a poco desde Santander, desde Bogotá, desde Ibagué, por ejemplo, ya quieren hacer este proyecto. Las escenas pintorescas de Colombia las adapté para piano a 4 manos, pues ellos ya tienen el proyecto de que se va a hacer para 2 pianos. Compraron 2 Steinway allá. Entonces el país, desde diferentes momentos, algunas personas están diciendo, yo también quiero subirme al barco,
Y creo que, pues no sé si quieres complementar ahí algo, Carolina. Aunque podíamos complementar con Carolina, escuchemos la obra la obra que grabamos. Esa es la que menos le gusta a Carolina. ¿Cómo le parece? Pero vamos a escuchar entonces, aparte de esa obra interpretada por Carolina Vélez, soprano, y acompañada en el piano por Leslie Berrío. Ya vamos llegando al final del programa radial Voces de Color y Música. Carolina, esta obra que estábamos escuchando, ¿qué canta? ¿Qué quiere decirnos Luisa Calvo en esa letra? Ya. Era sarcasmo, pues, lo de Leslie. Sí. Esta es mi favorita. Bueno. No, es espectacular. Se llama Nevermore. El título está en inglés. Nunca más. Tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo Leslie de que Luisa Calvo era un compositor romántico, completamente romántico. Pues, digamos, musicalmente sí se sitúa como romanticismo tardío, pero en la acepción del término, esta canción lo describe perfectamente. La poesía es del doctor Adolfo León Gómez, ¿cierto? Está pues cargadísima de emociones, de romanticismo, de tristeza, porque es una despedida básicamente, y una despedida de esas que uno sabe que no va a volver a ver a la persona o a las personas de las cuales se está despidiendo. Esto es muy frecuente, como decía Leslie, en la música de Luisa Calvo, en las canciones. Esa tristeza, esa despedida, por ejemplo, esa despedida de la madre, no sé qué tanto tenga que ver con su enfermedad, con toda su tristeza, pues, o ese dolor que se nota en la obra previa a él internarse en el lazareto y la obra que compone en el lazareto. Es evidente como lo dice, como el nombre que le pusieron a la biografía, Dolor que canta. Leslie, en este minuto, para que nos cuente, bueno, la obra ya se encuentra, uno puede encontrarla en internet, usted tiene estas grabaciones, ¿cómo las pueden escuchar entonces los oyentes? Hay un canal de internet que es Leslie Berrío. En ese canal hay listas de reproducción donde se puede encontrar extractos de entrevistas a otras personas sobre Luisa Calvo, que hacen parte, por ejemplo, del desaparecido Inravisión, y también se va a encontrar la música coral, la música para piano y voz con tenor, con soprano, la música con piano y violonchelo, la música de piano solo. Hay obras que este año, digamos, se han escuchado muchas por primera vez. Vamos a grabar alrededor de 128 obras. Empezamos a grabar el 28, 29, 30 y 1 de julio de este 2019, Teatro Camilo Torres. Son sesiones maratónicas y bueno, vamos adelante. Muchas gracias, Leslie Berrío, por este proyecto integrador, que es proyecto integral, pero sobre todo integrador de los amantes de la música, de los estudiantes, los docentes, pero también nos decía Leslie en un momento dado de los melómanos, los coleccionistas. Y claro está Carolina Vélez, que se le nota también la pasión por el proyecto y por lo que está haciendo, cantando estas obras de Luisa Calvo. Muy pendientes entonces de Leslie Berrío en internet, pueden escuchar, como él les decía, las canciones, lo que se ha grabado hasta el momento, que se ha hecho buena parte en la Cámara de Comercio de Medellín, en su auditorio, y como nos contaba, pues próximamente estarán subiendo muchas más obras a internet. Agradecemos a Alexis Ramírez, quien nos acompañó en la grabación del programa radial Voces de Color y Música, que les recuerdo también pueden escucharlo nuevamente en nuestro canal en YouTube.
La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.